Saludos chicos, chicas, patos, pollos. La introducción de este video está distorsionado. Tengo que mejorar el micrófono que estoy utilizando. Pero lo que les estaba comentando es, vamos a ver semejanza y congruencia de triángulos en este video. Semejanza cuando las dos figuritas se parecen pero que son de distinto tamaño. Y congruencia cuando las dos figuritas tienen los mismos tamaños. Cómo hacer la comparación, el criterio y todas las partes respectivas. Entonces espero que no haya ninguna incomodidad. Suerte. Lo único que tenemos es uno de sus lados y tenemos dos de sus ángulos. Entonces, como tenemos este lado que empata exactamente el tamaño de este lado y los ángulos que están alrededor también empatan, podríamos decir que eso es una relación de congruencia. Vamos a tener que identificar cuál es el orden de ellas. Entonces decimos que el triángulo ABC, este siempre va a estar en orden, va a ser congruente, que el símbolo de congruente es este, al triángulo. Y aquí vamos a verificar, nos hacemos la pregunta, ¿qué tenemos más, ángulos o lados? En este caso tenemos más ángulos, por lo cual sería más fácil identificarlo por los ángulos. Por ejemplo, el ángulo A vale 28. En este triangulito, el ángulo que vale 28 es el ángulo P. El ángulo B lo desconocemos. En realidad lo podemos averiguar. Vamos a averiguarlo en una carrerita. ¿Cómo lo averiguamos? Sumamos los dos ángulos que tenemos. 28 más 104. Tenemos 132. Como la suma de los ángulos tiene que dar 180, decimos 180 menos 132. Este angulito que está aquí va a valer 48, igual que este angulito que está acá. Vamos a escribirlo. 48. Ahora bien, esto no es indispensable para resolver el ejercicio, pero ya que estamos aquí y que lo vamos a necesitar en algún momento, entonces es importante resaltar cómo es que se realiza. Entonces, aquí tenemos que este ángulo vale 48 y este ángulo vale 48. Más adelante hago este ejercicio con esta parte con más calma por cualquier cosita. Entonces, el ángulo que está vacío, o mejor dicho, el ángulo que vale 48, va a ser el T. Y por último, el C vale 104, que empataría con el Q. Ahorita en la verificación vamos a asegurar que esto sí está en orden. Y ok, criterio. ¿Qué es el criterio? Van a haber varios criterios, que es cómo identificamos, en este caso, la congruencia. Esa congruencia la identificamos porque teníamos dos ángulos y el lado que estaba dentro de él también empataba. Entonces el criterio se va a llamar ángulo, lado, ángulo. Solo se determinan las siglas, no hace falta escribir toda la palabra. Verifiquemos la proporción. Para verificar la proporción es hacer tres fracciones que van a empatar con los siguientes órdenes, empezando con el segundo y luego terminando con el primero. La primer parejita, PT, va a ser con AB. La segunda parejita, TQ, va a ser con la segunda parejita de acá, BC. La tercera parejita sería la primera y la última, sería PQ con AC. Esa es la verificación de la proporción. Ahora determinar cuál sería la razón K. Para eso voy a tomar cada una de ellas y sustituir lo que pueda sustituir. En este caso, como solo tengo un lado que pueda sustituir, entonces solamente hay un lado que va a tener valores, los otros no van a tener ningún valor. Vamos a ver. PT. El PT lo desconozco. El AB lo desconozco. Entonces aquí no podemos hacer nada.
quedamos igual. TQ, TQ lo desconozco. BC, BC lo desconozco, entonces ahí quedamos de la misma manera. Aquí PQ, PQ vale 5 y AC, AC vale 5. 5 entre 5 me da 1. Y como habíamos visto anteriormente en la parte teórica, cuando el K es igual a 1 es congruencia, por lo cual si identificamos este ejercicio bien. Vamos a ver el próximo ejercicio. El próximo ejercicio, ahí tenemos puro ángulo y no tenemos nada de lados, por lo cual no podemos decir nada más que podrían ser semejantes. Entonces, son semejantes. Decimos que el triángulo ABC es semejante. Aquí solamente hay que hacer esa linecita al triángulo. Y vamos a ver. Para esto, tenemos sí o sí que identificar el ángulo faltante. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacerlo en dos pasos. Decimos 78 grados más 55 grados. Y luego ese resultado se lo resto a 180. Vamos a ver cómo nos va con esto. Decimos 78 más 55 me da 180 menos 133, 47. Entonces este me da 133. A esto le resto 133 y me da 47. Por lo cual este angulito que es aquí va a valer 47. Voy a traerme esto que está acá. Pongo aquí, corrijo número y listo. Este fue el que averiguamos. Ahora, nos falta que averiguar el otro. Hacemos el mismo procedimiento. Decimos 55 grados más 78 grados es igual. Y a eso se lo resto a 180. Vamos a ver cómo nos va. 55 más 78. 180 y me da 47. Entonces, 133 grados y 47 grados. Entonces podemos asegurar que este también va a valer 47. 47 dije que editó. Listo. Y aquí podemos ver que los tres lados empatan 78 con 78, 47 con 47 y 55 con 55. Como van ganando los ángulos, me dirijo a partir de los ángulos. Por ejemplo, el ángulo A va a empatar con el ángulo Q porque tienen la misma apertura. El ángulo B, que es de 55, va a empatar con T porque tienen la misma apertura. Y por último, el ángulo C, que es 40 y 78, va a empatar con el ángulo P. Y vamos a identificar el criterio, que sería ángulo, 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 que fue lo que pude comparar. La verificación de esto sería las tres fracciones que vimos anteriormente, diciendo los primeros dos de acá, que serían QT con los primeros dos del primero, los segundos dos TP con BC, primero y último QP con AC, y queda hasta ahí. ¿Y cómo determinamos la razón K? No podemos determinar la razón K porque ninguno de los lados tiene su valor. Entonces ponemos indeterminada o no se puede.
determinar, que es lo mismo. Entonces, así se hacen estos dos ejercicios. Vamos a ver qué pasa con el tercero. Hola chicos, chicas, patos, pollos. Ahora sí vamos con el último ejercicio de esta noche. Y nos dice que tenemos que identificar la relación, el criterio, verificar la proporción y determinar la razón K. Inicialmente vemos esos dos dibujos, que aquí empata el 4 con el 4, los otros números nada que ver. Pero la figurita como que se parece un poquitico, pero está torcida. Entonces eso podríamos decir que son semejantes. Y tenemos los tres lados de cada uno de los triángulos. Vamos a identificar primero su tamaño. Si fueran números exactos, podríamos empatar número con número. Pero como no podemos empatar esos números, sino que podemos empatar su forma, por decirlo así. Dicho de otra manera, podemos empatar grande con grande, pequeño con pequeño, mediano con mediano. Y eso es lo que vamos a hacer. De este triángulo, el lado más grande sería este. Entonces le ponemos grande o solo una G o lo pintamos de un color como quieran. Ahora de ese triángulo el lado más grande sería el 6. Ahora bien, ya tenemos el grande, vamos con el pequeño. El pequeño sería, de estos tres números, sería este 4. Mientras que de estos tres números, el pequeño sería este. Y el mediano sería este que nos queda por acá y este que nos queda por acá. En tal caso que alguno quede vacío, entonces dejamos simplemente vacío. Por cierto, les tengo que decir que hay un error de los triángulos, porque estos números no hacen la medida de un triángulo. Tendría que ser eh, uno de ellos un poquito diferente, como este 4,0,1,5, pero luego se los aclaro en clases. Fue un error que cometí en esta práctica. Ahora bien, pero el ejercicio puede continuar así tranquilamente. Grande, mediano, pequeño, grande, mediano, pequeño. Bueno, vamos a identificar la relación. Sabemos que no pueden ser congruentes porque no son del mismo tamaño, entonces podrían ser semejantes. Empezamos declarando el triángulo ABC, este siempre va a ser en orden, semejante con el triángulo, y aquí nos detenemos. Porque el ABC me va a marcar un orden, y ese orden lo tengo que replicar en el otro triángulo. En este caso, ABC sería el mediano, el grande, y me regreso por el pequeño. Mediano, grande, pequeño, mediano, grande, pequeño. Siempre iniciando con el A. Para empatar ese mismo orden aquí sería mediano, grande, pequeño. Todo va a comenzar en T. Entonces, usted devuélvase. Mediano, grande, pequeño, mediano, grande, pequeño, mediano, grande, pequeño. Entonces el orden para que cumpla esa ruta sería T, Q, P. Vamos a identificar el criterio. ¿Qué fue lo que logré comparar con estos dos triángulos? Pues logré comparar el lado con el lado y con el otro lado. Entonces el criterio sería lado, lado, lado. Verificar la proporción, igual que lo hemos hecho en los otros ejercicios. Hacemos las tres fracciones y decimos, siempre comenzando con el segundo, TQ va a ser con AB. QP, que son los segundos, va a ser con BC. Y ahora, primero y último, TP. TP va a ser con AC. Creo que aquí lo pronuncié mal, ahí me disculpo. Era BC. Ahora, para determinar la razón K, lo que voy a hacer es cambiar estos valores y a diferencia del primer ejercicio que hicimos, aquí sí tienen que salir todos los valores. Y de hecho tienen que empatar sus medidas, si no va a haber algún error en algún lado. Que lo vamos a verificar si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Por ejemplo, QT. QT va a medir 4.
mientras que AB mide 8. QP va a valer 6, mientras que BC vale 12. TP vale 2 y AC vale 4. Aquí vamos a simplificar diciendo la mitad de 4 y la mitad de 8. La mitad de 4 son 2 y la mitad de 8 son 4. Luego le puedo volver a sacar la mitad, que sería 1 con 2. Pero no hace falta que hagan el paso del medio. Pueden brincarse directamente al final. 6 entre 12. 6 entre 12, la mitad de 6 y la mitad de 12 sería 3 y 6 respectivamente. Y luego le saco la tercera, que sería tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Igual como les dije, podemos brincarnos el paso del medio y me da un medio. Si tienen calculadora científica, podrían hacerlo directamente sobre la calculadora científica diciendo 4 entre 8 me da un medio, o 6 entre 12 y me da también un medio. El último para verificar, aunque sabemos que sacándole la mitad sale, sería un medio. Entonces, las tres nos están dando el mismo valor, por lo cual podemos verificar tres cosas. Lo primero es si lo hicimos bien, porque los tres nos están dando el mismo valor. Lo segundo es el orden está bien. ¿Por qué? Porque la verificación nos dio estas fracciones. Y lo tercero, que sí son semejantes, porque me dio un número diferente de 1. De hecho, un medio, 1 entre 2, me da 0,5. Significa que el segundo dibujo es más pequeño, de hecho la mitad, que el primer dibujo. Y así se resuelven estos ejercicios. Y eso, tuve otra vez problemitas con el micrófono, pero en general sería eso. Chiquillos, mucha suerte, estudien bastante. Los otros videitos se los estoy subiendo como el martes por cualquier cosita. Suerte, nos vemos esta semana.